Bienvenidas a Panorama, un programa de Diversa TV con la realización de Diversa Comunicaciones, donde tratamos temas de actualidad de América Latina, África, Asia, Europa, Euskal Herria, Euskadi, País Vasco, Comunidad Autónoma Vasca. Hoy vamos a hablar sobre Colombia nuevamente y para ello tenemos a Verónica, que hace parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y además del Congreso de los Pueblos. Verónica, bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias, Víctor, por esta invitación. Bien, para comenzar con la entrevista con una persona que es joven, que es lideresa además en estos temas de la defensa de los derechos humanos en Colombia, le queríamos preguntar, Verónica, ¿quién es esa persona? Verónica, esa persona que es aguerrida, que trabaja por los derechos humanos en Colombia. Bueno, yo soy politóloga de la Universidad Nacional de Colombia en su sede Medellín. Llevo más o menos 12 años de activismo político en Colombia, pues como en diferentes escenarios, primero ligados a procesos de formación popular y ya después me encaminé hacia el acompañamiento en temas de derechos humanos a través de una organización que es el Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, y en los últimos 5 años mi trabajo ha estado sobre todo como coordinadora del área de asistencia carcelaria de la seccional Antioquia del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Bien, también es de anotar que Verónica hace parte del programa de protección temporal de defensores de derechos humanos del gobierno vasco, coordinado por SEAR Euskadi, y también de la que hace parte la Asociación de Migrados Sin Fronteras, y por eso está en el País Vasco, en Euskadi, durante 6 meses aquí. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje de trabajo que has hecho en Euskadi, Verónica? Yo creo que ha sido muy importante en términos de generar relaciones políticas con organizaciones del País Vasco, porque Euskal Herria es un territorio muy politizado, muy rico en diversidad de visiones políticas, de activismo político. Entonces la estancia acá ha posibilitado aprender de la experiencia de Euskal Herria, generar redes de trabajo y eso es un poco lo que me va a llevar a Colombia. Además, el trabajo que hemos hecho sobre todo ha sido encaminado en visibilizar la situación actual de Colombia, sobre todo en términos de persecución a líderes sociales y todo lo relacionado con el proceso de paz. Bueno, veo que tienes asumido el tema de Euskal Herria, del pueblo vasco, ¿no? Eso es importante también, esa palabra es clave. Y en ese marco, preguntarte, Verónica, ¿qué es el comité? ¿En qué trabaja y cuáles son los hitos importantes que viene realizando el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia? Bueno, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es la organización de derechos humanos más antigua del país. Lleva 45 años luchando por la defensa de los presos políticos, de quienes son privados de la libertad por razones políticas. Esto es personas que son detenidas en el marco de la protesta social, pero también líderes sociales que son judicializados, víctimas de montajes judiciales, y también en su mayoría miembros de la insurgencia armada. Nosotros lo que hacemos es, a través del área jurídica, facilitar las herramientas en términos de defensa técnica, de asesoría jurídica para los presos políticos, pero también desde el punto de vista humanitario, el acompañamiento en su estancia en prisión, el asunto de los medicamentos, los trámites de salud, las denuncias cuando hay agresiones por parte del Instituto Nacional Penitenciario, acompañamiento también a sus familiares y procesos de formación política y de acompañamiento a los colectivos de presos. El tema de los presos políticos en Colombia, en el marco del proceso de paz hoy día, sobre todo con el tema de las FARC, luego con el ELN, que está lógicamente roto, pero ¿cuáles son los logros importantes o cuáles son las peticiones que vienen haciendo los familiares y las mismas personas de presas políticas en Colombia? Bueno, los presos políticos, junto con los presos sociales en Colombia, integran lo que se conoce como el Movimiento Nacional Carcelario, que es un pliego único que tienen todas las personas privadas de la libertad en Colombia en cuanto a reivindicaciones por la mejora en las condiciones de vida al interior de las cárceles, porque Colombia es un país con una crisis carcelaria de hace más de 20 años, con 2 sentencias de la Corte Constitucional que declara el estado de cosas inconstitucional al interior del sistema penitenciario, lo que dice que se están vulnerando flagrantemente y de manera sistemática los derechos de las personas que están privadas de la libertad. Entonces las reivindicaciones son fundamentalmente en temas de asistencia en salud, que es bastante precario y además está en gran medida privatizado, las condiciones de alimentación digna,
porque es otra de las condiciones muy precarias que hay al interior de las cárceles. Digamos, siempre los servicios de alimentación son bastante malos, no son nada balanceados, además muchas veces llegan en malas condiciones, comida dañada, y el problema fundamental es el de hacinamiento, porque Colombia tiene un nivel de hacinamiento nacional del 53%, pero en algunas cárceles el nivel de hacinamiento llega al 400%. Entonces, digamos que el colapso de las cárceles, sobre todo las de carácter nacional, hacen que incluso para el mismo personal de guardia, y sobre eso se ha pronunciado bastante el sindicato de los empleados del IMPEC, es que es imposible dar las garantías de seguridad y de los derechos humanos mínimos a las personas que están privadas de la libertad. Entonces lo que nosotros creemos es que tiene que haber una modificación de la política criminal en el país, finalizar con el populismo punitivo, digamos que haya una política real que busque atacar la comisión de los delitos antes de que ocurran, en lugar de buscar que las personas entren a prisión y estén indefinidamente allí. En ese contexto de Colombia, ¿cuál es la visión de la población con el tema de los presos políticos? Pues es bastante complicado porque de entrada el Estado colombiano no reconoce que existan presos políticos en el país. Entonces esta ya es una lucha muy importante que llevamos 45 años dándola, que es necesario seguir insistiendo en ella, de que hay personas que son privadas de la libertad simplemente por pensar diferente en Colombia, y también pues obviamente quienes se han alzado en armas porque están en contra del régimen constitucional y legal. Entonces, producto de la política de lucha contra el terrorismo que viene desde los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, digamos que hay una visión generalizada por parte de la sociedad colombiana de, por un lado, negar la existencia de los presos políticos, pero además de alguna manera asumir que quienes están privados de la libertad por estas razones lo merecen, y en esa medida que no importa que no se garanticen sus derechos, que no importa que sean represaliados, golpeados y víctimas de tortura. Esa negación viene lógicamente también por una matriz de comunicación del Estado colombiano, o simplemente porque la sociedad civil lo tiene en sí misma. Pues yo creo que es un poco de todo. Es absolutamente importante el papel que han tenido los medios de comunicación, porque por un lado el gobierno colombiano no quiere aceptar la existencia siquiera de que hay un conflicto armado. Entonces son 55 años de esta última etapa de conflicto bélico en Colombia, y el Estado colombiano niega que existe, además niega que existen los grupos paramilitares, y le ha negado el carácter político que tienen las insurgencias en Colombia. Entonces en estos momentos se les nombra como grupos armados organizados o como crimen organizado, negando que efectivamente son movimientos insurreccionales. Entonces eso ha creado mella en la sociedad colombiana, y de alguna manera lo que hacen es reproducir lo que dice tanto la clase política como los medios de comunicación. Es decir, toda esta cuestión lleva el epíteto de los presos políticos de insurgencia, ¿no? Más que reconocer que hay un problema político-social, también que hay presos políticos por la defensa de los derechos humanos en Colombia. Sí, claro, igual en su mayoría los presos políticos son miembros de la insurgencia, pero también hay muchísimas personas que hacen parte de asociaciones civiles que luchan por la defensa de los derechos humanos, pero fundamentalmente por el tema de la defensa del territorio y de los recursos naturales, que están siendo perseguidas, que están siendo judicializadas simplemente por hacer un tipo de reivindicación política. Nos ocurrió hace unos años con los compañeros del sur de Bolívar, en especial con Milena Quirós, que dentro de su argumentación la fiscal que estaba encargada de acusarla explícitamente decía que ella era una persona peligrosa y que tenían que mandarla efectivamente a prisión porque movía masas y porque era una líder social y comunitaria. Entonces eso para nosotros es muy diciente, porque digamos que ya ni siquiera se esfuerzan en elaborar un montaje judicial, sino que directamente nos están diciendo que nos están metiendo a la cárcel por nuestro liderazgo en las comunidades. Es decir, que también hay falsos positivos judiciales en ese marco de acción, ¿no?, por parte del gobierno colombiano. Son muchísimos los compañeros y compañeras que en estos momentos están privados de la libertad simplemente por su activismo político, y muchos más quienes caen en garras del Estado y terminan en la cárcel por hacer parte de movilizaciones y de acciones de protesta. Bien, tú has estado aquí en el País Vasco, en Euskadi, Euskal Herria,
Comunidad Autónoma Vasca, durante 6 meses, ¿te has podido reunir con comités también de solidaridad con presos políticos en Euskadi? ¿Qué habéis encontrado entre vosotros dos como comité de solidaridad con los presos políticos? Pues lo que nos hemos dado cuenta es que en medio de las diferencias culturales, territoriales, políticas y sociales de ambos territorios, la situación de los presos políticos es muy parecida. El asunto del nivel de control y de represión que se vive al interior de las cárceles es muy similar el que viven los presos vascos que están dispersados por todo el Estado español, que quienes están presos de la libertad en Colombia. El tema de la restricción del acceso a la información, a la comunicación, a los periódicos, los libros, la posibilidad de escribir, de organizarse en colectivos, de tener comunicación con sus compañeros privados de la libertad, el asunto de que las familias tengan que desplazarse grandes extensiones de territorio solamente para poder visitar a sus compañeros o a sus familiares, es digamos, uno de esos puntos de similitud que encontramos, porque si bien en Colombia no hay una política de dispersión como la que existe en el Estado español, muchos de los presos políticos son trasladados como medida de castigo por su actividad política al interior de las cárceles, por el ejercicio de denuncia que hacen. Entonces los mandan al otro extremo del país, que hace que se rompa la unidad familiar y además que se le nieguen las garantías al derecho a proceso y al legítimo derecho a la defensa. Entonces lo que hemos encontrado es muchos puntos de similitud y también ha sido muy importante el asunto de compartir la experiencia, y yo creo que nosotros en Colombia tenemos que aprender mucho, por ejemplo, del colectivo Echerat, de la asociación Echerat, porque nos falta mucho en términos de organización de los familiares de los presos, porque nosotros, bueno, somos voluntarios quienes nos solidarizamos con la causa de los presos, pero digamos que los familiares no están tan organizados como lo están en Euskal Herria. Una parte que tú comentas del Comité de Solidaridad con Presos Políticos en Colombia es que sois voluntarios todas las personas que hacen parte de ese comité, ¿no? Creo que es una cosa de validar, de reconocer el trabajo que venís realizando, ¿no? Tú, con el tema de la dispersión, una de las cuestiones que en Euskadi reivindica el Echerat y todos los comités de solidaridad con los presos políticos en Euskadi es el tema de esa dispersión que ocasiona inclusive víctimas al desplazarse ¿En Colombia sucede lo mismo, a pesar de lo que tú acabas de comentar? Sí, fundamentalmente con los presos políticos, porque los colectivos de presos políticos en Colombia son muy activos. Entonces, digamos que son quienes están organizando las jornadas de desobediencia, las huelgas de hambre, quienes hacen las denuncias, el acompañamiento jurídico a otros detenidos. Entonces, para evitar que ellos se organicen, que estén en colectivos de trabajo, que sigan su actividad política al interior de las cárceles, lo que hacen es trasladarlos a las peores cárceles del país, cárceles de máxima seguridad, que además están construidas bajo planes del Buró Federal de los Estados Unidos, donde, digamos, el aparato represivo es mucho más fuerte, y lo que hacen es obligar a que sus familiares tengan que atravesarse el país para visitarlos un par de horas por lo general, y en la mayoría de las situaciones los familiares son, digamos, con unas condiciones económicas que no les posibilitan ni siquiera viajar. Entonces hay personas que pueden pasar muchos años sin ver a sus familiares porque no tienen las condiciones económicas para desplazarse. Bien, ¿qué sinergias se pueden entablar con Euskadi y con Colombia en ese marco de la solidaridad con los presos políticos? Pues yo creo que por un lado es muy importante empezar con el intercambio de experiencias, de que ellos conozcan un poco cuál ha sido nuestra trayectoria en estos 45 años de trabajo, pero también aprender obviamente del proceso que ellos llevan desde la organización de familiares de detenidos políticos, y hemos hablado incluso de posibilitar algo que hace unos años se podía hacer, y era el intercambio de correspondencia entre presos políticos vascos con presos políticos colombianos, un poco para que desde ellos mismos puedan conocer las luchas que se están adelantando y el reconocimiento de que hay personas organizadas y que también están resistiendo desde otros territorios, además de la visibilidad que es muy necesaria de las condiciones de reclusión y de cómo las personas, aún estando en prisión, que es como la posición en la que uno
tiene mayor nivel de vulnerabilidad frente a la represión y frente al control, se sigue resistiendo y se sigue teniendo algún ideal político. Bien, cambiando un poco de tercio, por así decirlo, ¿cómo en el proceso de paz que adelantó el gobierno colombiano en la época del señor Santos y que de alguna manera el señor Duque está ahí siguiendo de aquella manera, cómo cabe todo ese proceso de reivindicación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia? Bueno, nosotros estuvimos acompañando todo el proceso de paz con las FARC. En asuntos de presos políticos, bueno, se logró que yo creo que es muy importante la excarcelación de la mayoría de personas que estaban detenidas por su pertenencia y su militancia a las FARC-EP, pero hay todavía 300 personas militantes de las FARC que se encuentran todavía privados de la libertad en las cárceles de Colombia bajo unas condiciones bastante precarias porque están detenidos en patios que están bajo el control de comandantes paramilitares, entonces tienen problemas de seguridad bastante complicados, hay muchos casos graves de salud, entonces estuvimos acompañando ese proceso. Yo creo que fue muy importante el tema de las amnistías y los indultos para que las personas efectivamente pudieran regresar a la libertad, pero yo creo que nos faltó mucho en términos del debate sobre la política criminal del país, sobre las condiciones de reclusión en general de todas las personas que están en las cárceles de Colombia, pero además en términos de qué es el delito político y cuáles son los delitos que son conexos a este, que es una discusión de largo aliento en el caso colombiano, porque por ejemplo seguimos discutiendo si pueden ser el caso de las retenciones, bueno, los secuestros como lo llama el Estado, si son o no conexos con el delito político, o por ejemplo el narcotráfico, que las insurgencias en el país lo han utilizado como método de financiación y en esa medida reivindicamos que esté relacionado con su actividad armada, pero que el Estado niega y que quiere dejar por fuera, y eso abriría la puerta a la posibilidad de que se extraditen comandantes de las FARC. Bueno, uno se pregunta desde aquí, ¿no? desde la distancia que tenemos, 300 personas todavía presas políticas de las FARC en un marco de un proceso de paz. ¿Cómo se le explica eso a la comunidad internacional o con quien has firmado, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante hablar de esto porque es un tema muy invisibilizado. Digamos que se habla mucho de otros puntos de la implementación del acuerdo, pero los presos políticos un poco han quedado invisibilizados. Yo creo que es incomprensible cómo a 2 años y casi 3 de la firma del acuerdo final todavía hayan personas que estén privadas de la libertad por su pertenencia a las FARC, cuando se supone que se habían creado mecanismos expeditos para que se les pudiera dar el aval por parte de las FARC y que todos estos procesos pasaran a ser de conocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces yo creo que ha habido negligencia por parte de la comunidad internacional en términos de hacerle seguimiento a la implementación real del acuerdo que se firmó entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el Gobierno Nacional, porque había muchísimo interés, sobre todo por los gobiernos de la Unión Europea, con respecto al seguimiento que se le hacía al proceso de diálogo. Pero una vez se firma el acuerdo y se desarman las FARC, digamos que no ha habido presión sobre el Estado colombiano para que efectivamente dé las garantías para que ellos retornen a la vida civil. En esta cuestión que tú dices, ¿no? Los 300 personas de las FARC, presos políticos que hay en el país, como ha habido un proceso de paz, ¿qué relación ves tú en Euskadi, Euskal Herria, País Vasco, Comunidad Autónoma Vasca, donde la ETA unilateralmente ha declarado la paz, pero siguen presos políticos? ¿Qué opinión tienes al respecto? No, yo creo que es bastante complejo el tema de los presos políticos en Euskal Herria porque, bueno, hubo 3 procesos de negociación que finalmente no consiguieron llegar a feliz término con el Estado español, y de alguna manera es profundamente respetable y es muy importante el fin del conflicto, la disolución de la ETA, pero yo creo que así como ellos estuvieron dispuestos a primero dejar las armas, pues finalizar con la actividad armada y luego disolverse para, digamos, continuar la lucha por la independencia del País Vasco desde otros escenarios. Yo creo que así también el Estado español debería tener el compromiso de mejorar las condiciones de reclusión de los presos, de facilitar
la comunicación entre ellos y que haya un fortalecimiento del colectivo de presos políticos vascos, pero también finalizar con la política de dispersión. O sea, así como la ETA tuvo que tener un plan, un proyecto de paz, solo un proceso de paz en solitario, y que culminó con su disolución, yo creo que el Estado español también debería tener ese compromiso de avanzar a la superación del conflicto, porque hay que entender que los familiares de los presos políticos vascos son víctimas del conflicto y que hay muchas personas que han muerto en las carreteras intentando visitar a sus familiares, y que eso ha generado muchos dolores, y que avanzar hacia la reconciliación del pueblo en Euskal Herria pasa porque los presos vuelvan a casa. Yo creo que queda ese mensaje, ¿no? Ese titular allí de que el gobierno español debe reconsiderar esa postura con respecto a la dispersión y el tema de los presos políticos en Euskadi, Euskal Herria, País Vasco, Comunidad Autónoma Vasca. Y volviendo con el tema de la negociación del proceso de paz en Colombia, recogiéndolo de la negociación con las FARC, y nos vamos al tema del ELN, que está roto el proceso de paz. Es decir, toda la situación que hay con los presos políticos del ELN en las cárceles, ¿eso cómo se tomaría de cara a un posible reiniciación de los procesos de diálogo con el ELN? ¿Cómo lo ves? Bueno, es bastante complejo. Hay cerca de 600 personas privadas de la libertad en Colombia por su pertenencia al ELN. Y digamos que hace poco más de un año y medio, cuando se dio un cese bilateral al fuego entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, hubo compromisos por parte del Estado colombiano para mejorar las condiciones de reclusión de los detenidos, que pasaba por la creación de patios especiales de presos políticos, por la atención de los presos que están con mala situación de salud, pero también con el acercamiento familiar y procesal. Y de esos acuerdos, a pesar de que se firmaron frente a los países garantes, ninguno de esos se cumplió. Entonces yo creo que para el Ejército de Liberación Nacional es fundamental el tema de los presos, la solución real de la problemática de sus detenidos, además porque la instalación de esta mesa de negociación con el gobierno parte de la interlocución que se da a través de personas que están detenidas, de la alta comandancia del ELN que se encontraba en prisión. Entonces, yo creo que hay que mantener el debate abierto y el buscar cómo desde las cárceles del país pueden alimentar la posible reinstalación de la mesa de diálogo. ¿Cómo trasladarle a la opinión pública colombiana la necesidad de respetar el acuerdo de paz y que se tengan esos acuerdos de paz las personas presas políticas en el país en el marco de una reiniciación con el ELN? Pues yo creo que en estos momentos, de cara a una sociedad tan polarizada como es la colombiana y que se evidenció fundamentalmente en las votaciones por el plebiscito del proceso de paz con las FARC, es bastante complejo porque por un lado hay muchísimo miedo de movilizarse, de organizarse, porque no es gratuito las cifras de asesinato de líderes sociales en Colombia. Entonces hay mucho miedo también a asumir posturas políticas críticas a la institucionalidad. También hemos visto nos hemos movilizado mucho para presionar que se reinstale la mesa de negociación con el ELN, pero también por esa visión que hay de intentar superar el conflicto y de pasar la página. Hay muchas personas que, digamos, son muy indiferentes, porque en Colombia además hay una absoluta normalización de la violencia, donde digamos que ya no somos tan sensibles al conflicto, y la mayor cantidad de población colombiana se encuentra en las ciudades que no son afectadas tan directamente por el conflicto armado. Entonces, digamos que la guerra se siente en los territorios, y son territorios que están confinados, aislados, viviendo la dureza de la guerra, pero que no tienen forma de hacerse escuchar. Entonces yo creo que es muy importante generar conciencia en las ciudades de Colombia para que haya más sensibilidad del conflicto y más solidaridad con quienes tienen que padecer la dureza de la guerra. ¿Hay alguna posibilidad de que el proceso de paz con el ELN se retome por parte del gobierno colombiano? Pues el comandante del ELN, Pablo Beltrán, en declaraciones de hace poco más de una semana, decía que ellos tenían la visión de que pronto iban a haber nuevos acercamientos.
Desde la sociedad civil todavía lo vemos un poco complicado porque creemos que tiene que haber un compromiso real de desescalamiento del conflicto tanto por parte del ELN como del gobierno nacional, y lo que hemos visto es que ambas partes lo que han hecho es digamos, reescalarlo. Entonces cada vez hay más acciones militares por parte del ELN y cada vez hay más militarización de los territorios por parte del gobierno nacional. Entonces yo creo que toca empezar a avanzar paso a paso en la generación nuevamente de confianzas, y yo creo que es muy importante que el gobierno nacional o reinstale la mesa o por lo menos cumpla con el protocolo de retorno al territorio colombiano por parte de los comandantes del ELN, porque lo que nosotros creemos es que si siguen siendo tan tercos en insistir en esa solicitud de extradición y de privar de la libertad a quienes son delegados de diálogo y se encuentran en estos momentos en Cuba, nunca habrá posibilidad de nuevamente tener un proceso de negociación con el ELN, porque nunca van a confiar de nuevo en el Estado colombiano. Esa terquedad lógicamente lleva al escalonamiento más de la guerra en Colombia, ¿no? Y cambiando de tercio nuevamente, lógicamente no podíamos pasar la entrevista contigo, Verónica, siendo tú lideresa, ¿no? ¿Qué pasa con los asesinatos de líderes y lideresas y de defensores de derechos humanos en Colombia? Pues realmente es una crisis humanitaria bastante profunda. Nosotros estamos hablando de que hay un genocidio en contra del liderazgo social. Hace un par de semanas salió un informe de la Marcha Patriótica y de Paz, donde hablan de que son 705 los líderes sociales asesinados en Colombia después de la firma del acuerdo de paz con las FARC en el 2016, y además 139 excombatientes de las FARC. Entonces nosotros vemos con mucha preocupación porque primero el 80% de estos casos se dan en territorios urbanos, rurales. Y además de esto, se ve una fuerte persecución sobre las personas que están defendiendo la implementación de los acuerdos con las FARC. Entonces, quienes son líderes de procesos de restitución de tierras, que están buscando el retorno de los 7 millones de desplazados que dejó el conflicto en Colombia, pero también quienes están liderando los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y quienes de alguna manera se le están jugando por acoger nuevamente a las FARC en los territorios. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que las soluciones que ofrece el gobierno nacional no son ni siquiera de cerca efectivas, porque lo que dan son soluciones particulares, individuales a algunos líderes que digamos tienen demasiados problemas de seguridad, pero no hay políticas de protección colectiva a las comunidades, porque nosotros entendemos que cuando se atenta contra un líder social, cuando se asesina un líder social, no es en contra del individuo, sino es en contra de la comunidad, del colectivo social al que representa. Y también que tiene que pasar en un proceso de protección a líderes por el desmantelamiento de los grupos paramilitares, porque en su mayoría estos hechos están bajo la responsabilidad de estas estructuras. Entonces, primero tienen que reconocer que existen paramilitares en Colombia, porque el gobierno se niega, y aunque existan, por ejemplo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, que puede tener unos 17.000 hombres en armas, el gobierno dice que no son un grupo paramilitar. Entonces tiene que pasar por el reconocimiento, pero también por una política seria de sometimiento a la justicia de estos grupos. Tú has dicho algo bien interesante. Tú eres lideresa y no hay una política de protección real de parte del gobierno colombiano. Así se ve por los 400 líderes asesinados según las cifras oficiales y por los movimientos sociales más de 700, ¿no? Tú eres una de las lideresas que está aquí justamente por esas amenazas. ¿Tu percepción como lideresa, como amenazada? Sí, pues por ejemplo yo nunca he recibido protección del Estado colombiano, porque en muchas ocasiones lo que nos hemos dado cuenta es que el Estado utiliza estos mecanismos de protección de supuesta protección para hacer seguimiento e inteligencia a quienes ejercemos algún tipo de liderazgo. Entonces se han encontrado, por ejemplo, micrófonos al interior de los carros que ofrece la Unidad Nacional de Protección. Se sabe de muchas personas que pertenecieron a grupos paramilitares y en estos momentos hacen las veces de escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Entonces no hay la confianza para acceder a este tipo de procesos. Lo que nosotros decimos es que tienen que haber políticas serias de protección colectiva, pero que eso pase por el diálogo con las organizaciones sociales.
por la gente en los territorios. Por ejemplo, lo que nosotros proponemos es que un modelo muy exitoso de protección colectiva es, por ejemplo, el asunto de las guardias indígenas, que funcionan en muchos territorios del país, y lo que estamos pidiendo es que se legalicen y se reconozcan jurídicamente las guardias campesinas, cimarronas y agromineras, que nosotros lo vemos como una solución real de control territorial y de protección a las comunidades. Tú mencionabas algo bien importante del tema del surgimiento de los paramilitares y que no hay una política colombiana de cara al control de esto. De hecho, hace pocos días el máximo líder del partido político de las FARC lo argumentaba, es decir, falta más compromiso político de parte del gobierno para acabar con estos grupos. Sí, claro, nosotros hace muchos años no vemos ningún operativo contundente en contra de los grupos paramilitares. Pues hay operaciones que Agamenón y Agamenón 2 que se supone que están creadas para de alguna manera desmantelar las autodefensas gaitanistas de Colombia, pero uno se encuentra con que nunca hay golpes efectivos. Nunca se golpea a un alto mando, nunca hay un bombardeo, por ejemplo, de relevancia con campamentos en los que se refugian los grupos paramilitares. Y además que tampoco ha habido una investigación a fondo sobre los terceros determinantes del conflicto, esto es, los civiles que han financiado y siguen financiando las estructuras paramilitares. Entonces yo creo que también es muy importante, y de cara al proceso de paz que se está implementando con las FARC de la Jurisdicción Especial de Paz, que realmente haya un compromiso por la construcción de verdad y de entender quiénes son los que han financiado y siguen financiando la guerra, porque a esas personas que son empresarios nacionales y extranjeros nunca se les ha tocado. Entonces, tampoco ha habido una purga al interior del Ejército Nacional. Lo que hemos visto es que generales de la República, que tienen muchísimas investigaciones, no solamente sobre ejecuciones extrajudiciales, sino también de relacionadas con estructuras paramilitares, en lugar de ser apartados del cargo, lo que hacen es recibir prebendas y recibir ascensos. Entonces, creo que también es muy importante intervenir las fuerzas militares, hacer una purga al interior y realmente combatir desde dentro a estos grupos. Yo, con la venia de realización que me está pidiendo ya tiempo, voy a hacerte dos últimas preguntas que creo que son importantes para terminar la entrevista, y agradecerte de antemano el poder estar con nosotras. Es decir, hace días fue asesinada una lideresa en Córdoba. Fue un asesinato que conmocionó a la comunidad nacional, creo que dentro de lo que cabe, y a nivel internacional. Y luego el presidente Duque hizo una gira internacional y fue abucheado en la gira que hizo en Londres, en Suiza, en Inglaterra, Suiza y Francia. ¿Qué opiniones te consideran esas dos cuestiones? Pues lo que ocurrió en Córdoba es absolutamente doloroso, es uno de tantos casos donde se sabía que habían amenazas, se sabía que había persecución sobre esta persona, y digamos que una vez ocurre el asesinato, en lugar de rodear a la familia, en lugar de investigar a fondo qué es lo que ocurrió, de alguna manera develar los responsables del hecho, la primera reacción por parte del Estado colombiano es negar su condición de líder social, que eso ya es bastante complicado, porque es lo que nos ocurre mucho, y por eso es tanta diferencia entre las cifras oficiales y las cifras del Estado colombiano, y es que no nos quieren reconocer en nuestra condición de líderes. Entonces, y fuera de eso, después sale el ministro de Defensa a decir que los responsables había sido el Ejército de Liberación Nacional, cuando el ELN hace más de 30 años que no tiene actividad armada en esa zona del país. Entonces yo creo que falta compromiso realmente por combatir la impunidad en estos casos de asesinato de líderes sociales. Y con respecto a lo que pasó con el presidente Duque, yo creo que es muy importante, porque la imagen que está vendiendo el gobierno nacional, la comunidad internacional, es que Colombia está en un estado de pacificación, y que sí hubo un impacto real con la firma del acuerdo final de paz con las FARC, y que estamos viviendo en una etapa de posconflicto. Yo creo que es muy importante que se escuchen voces disidentes y críticas en todo el país, en todo el mundo, que lo que busquen es realmente generar conciencia de qué es lo que está pasando en Colombia, cuál es la situación real a la que nos tenemos que enfrentar todos los días como colombianos, y que realmente, en lugar de acabarse la guerra, lo que estamos es encontrando una diversificación de los grupos armados y un incremento de los asesinatos selectivos, las masacres y los desplazamientos en Colombia.
Bueno, Verónica, agradecerte, también encantado de tenerte aquí, una politóloga joven además, lideresa de Defensores de Derechos Humanos, que hace parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia y también de Congreso de los Pueblos. De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotras. Bueno, agradecer la invitación y también la acogida tan calurosa y tan importante que recibí en Euskal Herria durante estos meses. Con esa sonrisa lo dejamos allí, le dejamos un saludo para la próxima ocasión, el próximo programa, y yo creo que vamos cerrando ya el verano de 2019. Muchísimas gracias por estar con nosotros, hasta el próximo programa. Este lo veréis hoy y mañana y pasado, en el recurso de la semana y lo que queda del mes y del año. Agur, agur, adiós, adiós.